Vamos a desarmar este cartucho de inyección de tinta HP 122 para identificar mejor sus partes y descubrir qué nos oculta. Este es un cartucho en desuso que guardé para mostrarles, así que lo voy a abrir sin cuidado. Lo primero que encontramos es la esponja donde la tinta se almacena. Está fabricada con material hidrofóbico, por lo que nunca alterará la composición de la tinta absorbiendo ni su agua ni la del aire que ingresa al cartucho cuando la tinta sale por el cabezal. Tiene la función principal de mantener la presión constante en el cabezal del cartucho, aunque el cartucho esté completamente lleno o casi vacío. Pero es un poco pequeña, ¿no es cierto? Acá habría espacio para poner una esponja más grande. Así que veamos qué nos dice HP sobre esto. Este artículo, por ejemplo, alega que el tamaño de la esponja no es importante porque las tecnologías avanzan y lo que importa es la cantidad de tinta. Lo cual es cierto aisladamente, pero no es una excusa válida cuando uno puede notar que en este cartucho, por ejemplo, podrían caber más de 4 veces la cantidad de tinta que tiene, ya que no solo entran 3 esponjas de estas que tenemos, sino que volteadas, por lo cual queda espacio arriba. Tenga la eficiencia o tecnología que tenga, podría durar mucho más antes de ser desechado. También dice que uno de los objetivos es reducir la cantidad de material utilizado, lo cual tampoco es excusa cuando el cartucho se agota pronto y el consumidor va a tener que desechar todo el material del cartucho para comprar uno completamente nuevo. Es la explicación más irracional que encontré, y la encontré en el sitio de HP. Debajo de la esponja tenemos un pequeño filtro que separa la esponja con la reserva de tinta que va directo al cabezal. Filtro que en este caso pinché para probar algunas suposiciones, pero que siempre se debe cuidar al recargar. Vamos a sacarlo para poder ingresar a la reserva de tinta que está justo antes de la entrada de los inyectores. Debajo, como decía, está esta pequeña reserva de tinta donde también se pueden crear burbujas de aire cuando está mal recargado y dar síntomas extraños, como por ejemplo imprimir bien una hoja y la segunda ya no imprime por un rato. Esta parte es la electrónica del cartucho, muy sensible a las descargas electrostáticas del cuerpo. Nunca hay que tocarlo con nada, pero este lo vamos a sacar. Básicamente se ocupa de conectar la impresora con los inyectores para enviar corriente, tiene la información específica del cartucho como número de serie y en algunos casos contadores de impresión para estimar la cantidad de tinta restante. Nos queda solo el cabezal, compuesto, dependiendo del cartucho, de unos cientos de microinyectores que se calientan y hace que la tinta en ellos también se caliente, formando una burbuja y salga disparada a la hoja, provocando además presión negativa en el inyector para chupar más tinta y ser inyectada de vuelta. Unas 30.000 veces por segundo en cada uno de los cientos de inyectores que hay en un cabezal. Interesante, ¿no? Y hay un motivo sin embargo más importante en hacer todo esto, y es reciclarlos. Acabo de separar todo el plástico para lavarlo y disponerlo junto al resto de plásticos reciclables. En algunos países los reciben enteros y los mandan a reacondicionar a los fabricantes o terceros para reutilizar, pero en este caso ya no funcionaba ni siquiera la electrónica. Espero que les haya servido este video. Para más tutoriales, suscríbanse a Nuevo Aprendizaje. Para más videos de variedad, lean blogs y si hablan inglés, it's Lian. Que a veces uno quiere abrirlas y no abren. Hoy vamos a solucionarlo. Una de las principales causas de esta falla es